les bendiga, mis amados hermanos, este martes 2 de noviembre, hermanos, martes de estudio bíblico. Estamos estudiando cartas generales, la carta a los hebreos, hermanos. Y bueno, el día de hoy, hermanos, como se los comentaba, va a ser un poco breve, hermanos, pero rápidamente vamos a hacer una especie de recorrido de qué fue lo que estuvimos hablando. Pero vamos a hacer una oración, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta bonita noche. Padre Santo, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Dios, porque tú diariamente nos hablas a través de ella. Gracias por tu iglesia, mi Dios, que ha permanecido fiel en tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a seguir profundizando en ella para conocer tu corazón, hacer tu voluntad, darte siempre la honra y la gloria. Dame gracia delante de tu iglesia, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, rápidamente, hermanos, como ya estuvimos estudiando en el capítulo 3, hermanos, que básicamente es el que terminamos el día de hoy. Espero que por ahí tenga su material. Acuérdense, hermanos, que el tema general es la superioridad de Jesús sobre Moisés, que es la primera parte del capítulo 3, ¿verdad? Así lo tiene usted en su bosquejo. Y el inciso A es una comparación entre Jesús y Moisés, ¿verdad? Se habla básicamente de esa comparación. Y posteriormente, hermanos, tocamos el tema de una advertencia contra la incredulidad. Acuérdense que el inciso A de esa comparación entre Moisés y Jesús es de los versículos del 1 al 6. Y a partir de aquí, hermanos, en el inciso B, una advertencia contra la incredulidad es de los versículos del 7 al 19. Prácticamente todo el capítulo ya. Y en este inciso tocamos el tema de la escritura, posteriormente de los versículos del 7 al 11. Y posteriormente punto número 2, aplicación, versículos del 12 al 15, que ya fue así como que muy, de alguna forma, muy práctico, hermanos, y sobre todo se tocó el tema del cuidado de unos y otros, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente, hermanos, vamos a llegar a lo que es los versículos del 16 al 19, hermanos, que de alguna forma se consideran como un resumen. Y bueno, pues ya ahí seguramente usted ya tiene su material. Espero que ya lo haya descargado. Está en las descripciones de nuestros videos, hermanos, en los comentarios del Facebook y en la descripción en el video de YouTube, hermanos. Muy bien, pues es de los versículos del 16 al 19, resumen, hermanos. Mire, en un párrafo final, el escritor formula cierto número de preguntas retóricas, ¿verdad? Obviamente, ya después de haber estudiado todos los versículos previos, ya darle una respuesta a estas preguntas está de más, pero es como un resumen, es como, de alguna forma, como para que nos quede claro, ¿verdad? Entonces, están relacionadas con los israelitas que perecieron en el desierto a causa de su incredulidad. Y este es el tema, ¿verdad? El tema principal del capítulo 3, la incredulidad, que de alguna forma, hermanos, abarca a Moisés, porque por la incredulidad, por su rebeldía, él se molesta, ¿verdad? Él llega, no sé si llamarle incredulidad, hermanos, pero de alguna forma fue desobediencia lo que hizo, porque Dios le dice que le hablará a la piedra, y estaba tan enojado que le golpeó 2 veces a la piedra, y por esa razón no pasó a la tierra prometida. Muy bien. Ok. En una serie de preguntas que se van contestando progresivamente, el escritor hace patente que dicha incredulidad termina en la muerte. Ojo, hermanos, ojo, porque esta reflexión es muy profunda, muy especial, hermanos. Versículo 16 dice la palabra de nuestro Dios, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Así es la primera pregunta. Dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Y luego la siguiente pregunta en este mismo verso dice: ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es pues ahí mismo responde, ¿verdad? En forma de pregunta. Bueno, en esta primera pregunta, hermanos, el escritor dirige nuestra atención al mensaje de la extensa cita del Salmo 95, ¿verdad? Espero que ya haya leído estas citas, estuvo tomando algunos pasajes
en especial de los versículos del 7 en adelante, ¿verdad? Y por medio de la segunda pregunta nos da la respuesta a esta primera, ¿verdad? Como ahorita le explicaba. Entonces esa gente, fíjense bien, hermanos, había visto los milagros de Dios, que Dios había hecho, hermanos, los que Dios había hecho, y bueno, habían experimentado la bondad de Dios día tras día. Fíjense bien, hermanos, comían el maná y podían ver la presencia de Dios en la columna de fuego durante la noche y en la nube durante el día. Y bueno, ¿qué tendrá que ver esto con nosotros? Pues un montón, hermanos. De repente se nos olvida. Yo creo que fue el domingo o la semana pasada, no recuerdo bien, cuando hablaba de los dos deudores, ¿verdad? A uno al que se le perdonó una deuda impagable, ¿verdad? Y finalmente se le absuelve, se le perdona. Y luego un empleado de este deudor tiene una deuda y se comporta sin misericordia, ¿verdad? Esa es una. Yo puse también ese ejemplo. Luego hay otro ejemplo que Jesús le pone a un varón, ¿verdad? Porque pues entra a la casa y también entra una mujer que le llora en los pies y le seca los pies con los cabellos. Y este varón decía, ¿verdad? Bueno, si fuera profeta sabría qué tipo de mujeres, ¿verdad? Y ustedes ya recuerdan la parábola o el ejemplo que Jesús le pone a este varón. Y pues básicamente, hermanos, le hace una pregunta, ¿verdad? ¿Quién amó más? Bueno, pues al que se le perdonó más, ¿verdad? Porque era uno que debía 500 y el otro se debía 50 y a los dos se les perdonó la misma deuda. Y obviamente al que se le perdonó más es al que amó más, ¿verdad? Y esto aplica, hermanos, incluso en esta reflexión, ¿verdad? O sea, sí nos sorprendemos, wow, o sea, ¿cómo es posible? Los israelitas salieron de Egipto, vieron sus milagros y todavía se pusieron roñosos, etcétera, etcétera. Somos iguales, hermanos, porque de repente se nos olvida todo lo que el Señor nos ha perdonado. Y hacia allá va la enseñanza, hermanos, hacia allá va pues prácticamente pues esta situación, ¿verdad? Esta reflexión de cómo somos, hermanos, así como fueron el pueblo hebreo, hermanos, que vio los milagros y vio un montón de cosas, ¿verdad? Que por cierto, yo lo he comentado mucho, Hebreos es el libro con mayores milagros, ¿verdad? En comparación a otros. Y bueno, hermanos, de manera implícita, hermanos, el escritor comunica el mensaje ya expresado en el capítulo 2, versículos 2 y 3, cuando dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso le digo, o sea, y toda transgresión recibió justa retribución, ¿verdad? O sea, refiriéndose a lo que pasó en el pasado. Oiga, ¿cómo nosotros nos vamos a escapar, ¿verdad? Si somos descuidados en la fe. Por eso yo le invito, hermanos, de todo corazón, esfuércese, por muy difícil que sea la situación, por muy difícil que sea lo que esté viviendo, aférrese, hermanos. Mire que el domingo yo hablaba acerca de las bendiciones que tenemos para ser consolados y fortalecidos, porque de repente nos entra el desánimo y decíamos, ¿no? Que a veces el cansancio físico trae consigo el desánimo, y si el desánimo no se atiende a tiempo, ¿verdad? Se convierte en amargura. Es todo un proceso, hermanos, y usted no puede alejarse. Ojo, hermanos, Dios nos provee de amigos. Dese la oportunidad de hacer amigos entrañables, amigos. Es bien difícil, hermanos, más en esta época en donde hay muchas mentiras, donde se confunden mucho los valores, ¿verdad? Y se le atribuyen cosas que no tienen nada que ver con el verdadero valor, en este caso de la amistad. Y luego decíamos también que Dios nos provee a través de la iglesia, nos provee fortaleza. Entonces, hermano, por muy desanimado que esté, busque a alguien y llore con alguien, háblele al pastor, llore con el pastor, ahí reneguemos juntos. Pero de eso, hermanos, a alejarnos es bien triste, porque, oye, ¿a poco de nada sirvió todo lo que te perdonó?
¿A poco no te acuerdas de las cosas que Dios te dio en un momento clave en tu vida? ¿A poco la iglesia no ha estado contigo? ¿A poco no ha habido amigos que te han tendido la mano, verdad? Entonces, todo eso es provisión de Dios, como para que dejes las bendiciones por Dios, pues tampoco, ¿verdad? O sea, ten mucho cuidado, querido hermano. Muy bien, entonces, qué tremenda es esta pregunta, hermanos, ¿eh? O sea, ya tomando en cuenta toda la reflexión pasada. Versículo 17. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. Fíjese bien esta pregunta. No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, verso 17, hermanos, tremendo. Mire, habría mejorado la conducta de los israelitas a lo largo de los 40 años. La respuesta a esta pregunta está en el libro del Éxodo y en el libro de Números, hermanos. Mire que ya tenemos tarea, porque igual ya pasamos por ahí, Reto Príncipe, o quizá a lo mejor usted ya leyó la Biblia. Vuelva a leer estos libros, hermanos, son tremendos, porque mire, Éxodo 17 relata la primera rebelión al principio del periodo de 40 años, ¿verdad? Entonces, tenga mucho cuidado, hermanos, porque eso se queda grabado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues está escrito aquí, ¿no? Éxodo 17, y es el famoso pasaje del agua en la roca, ¿verdad? Empiezan a decir una de cosas. Cuando está uno enojado, ¿verdad? Dice uno cosas que en serio, hermanos, mucho cuidado. Y el pueblo hasta decía, no, pues para esto nos trajiste, mejor nos regresamos, vamos a, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces, Números 25 registra el afrentoso pecado de inmoralidad al fin de dicho periodo, ¿verdad? Y bueno, usted ya seguramente lo tiene ahí en casita. Lea ese pasaje, hermanos, en Números 25, usted ya sabe lo que pasó. Los israelitas no habían cambiado, hermanos, no habían cambiado, habían pasado 40 años, había pasado mucho tiempo y no habían cambiado. Mire que de repente decimos, ¿verdad? Es que la gente no cambia. Es verdad, la gente no cambia, el que cambia es Dios. Pero aquí tiene mucho que ver, hermanos, qué tanta oportunidad le damos a Dios para que trabaje en nuestro corazón. Porque sí, hermanos, hay personas que siguen siendo las mismas o finalmente terminan siendo peores. Pero Dios falló, el evangelio falló. No, hermanos. No, eso tiene que ver con la incredulidad. Porque muchas veces, yo no sé qué esperan. A veces son como los fariseos. Ciertas personas son como los fariseos. Cuando estaba Jesús, ¿verdad? Y ya Jesús había hecho señales. Sobre todo había sanado a muchos enfermos. Y luego llegan los fariseos, hermanos, que dudaban de él. Y le pedían señales, ¿no? Entonces, a veces así somos, porque de repente no es suficiente lo que la iglesia me provee. No es suficiente lo que mi pastor me predica. No es suficiente lo que mis maestros me enseñan. No es suficiente lo que hay en mi iglesia. No, siempre andamos viendo otra iglesia, otro pastor, otro maestro, porque no es suficiente. Queremos más. Y andamos comparando, ¿verdad? Eso mismo le pasó a Moisés. Los israelitas comenzaron a decidir en un momento que mejor hay que levantar otro líder porque no nos sirve. Oiga, Moisés, hermanos, un tipo de esa talla, y que el pueblo hebreo dijera, vamos a cambiarlo, vamos a levantar otro caudillo y vámonos y regresémonos, y un montón de planes, ¿verdad? Porque así somos. Entonces, a mí, yo le invito, querido hermano, a que aprecie lo que tiene, a que cuide lo que tiene, a que promueva lo que tiene en su misma iglesia. Porque pues sí, hermanos, oiga, pues está como, a veces estamos como Samuel, ¿verdad? Dios, es que, fíjese, así se lo pongo, es que no ve nuestros videos, ¿verdad? Y no nomás yo, digo, pues hay varias personas que estamos involucrados, y sí nos entristece, ¿verdad? Porque de repente como que no hay esa constancia, como que sí lo veo y el otro no, ¿verdad? Y ahí andamos viendo otras cosas en otro lado. Hermanos, el Señor provee en su iglesia, provee fielmente en su iglesia. No tengo que andar yo viendo por otro lado. Digo, a lo mejor sí soy maestro o voy a ejercer algún ministerio, pues me complemento con muchas herramientas, pero de repente, hermanos, andamos por todos lados, viendo por todos lados, y ni servimos en la iglesia, ni hay una diferencia en nuestra iglesia. No pasa absolutamente nada en relación a un ministerio en la iglesia. Entonces yo me pregunto, ¿para qué andas viendo por otro lado?
Mejor ya concéntrate en tu iglesia, escucha lo que tu pastor te dice, que si es poquito, pues a lo mejor es lo que necesitas, hermano, porque imagínese que yo me ponga a hablar de cosas que a veces yo ni entiendo, ¿verdad? Para aparentar que soy más importante que los demás. Pues no se trata de eso, hermanos. El Señor le va hablando a su pueblo, paso a pasito. Y tenemos que estar ahí, hermanos. Por algo estamos en la iglesia en la que estamos, por algo tenemos a los siervos que tenemos, al pastor, a los maestros, qué sé yo. Y fielmente hay que estar ahí, hermanos, a ver qué nos dice el Señor. Entonces, mire, porque eso le pasó al pueblo hebreo, hermanos. Se le hizo poca cosa. Se le hizo poca cosa que de manera milagrosa el Señor les diera de comer. Maná, no, querían carne, ¿verdad? Ya se les había olvidado los milagros anteriores, ¿verdad? Y tenían sed y a darle lata al pobre Moisés, ¿verdad? Entonces, los israelitas no habían cambiado, hermanos, seguían siendo rebeldes y obstinados. Las únicas excepciones fueron, por supuesto, Josué y Caleb, que demostraron su fe y recibieron el privilegio de conquistar y poseer la tierra. Oiga, de casi 2 millones de hebreos, hermanos, nada más 2 personas, ¿qué será? El 0.01%, ¿qué será? Bueno, pues quién sabe, no soy muy bueno en las Pitágoras, pero, oiga, 2 personas de esa generación que salió de Egipto. Eso es dramático, triste, pero es la realidad. Porque así somos los seres humanos. Muy bien, versículo 18, hermanos. ¿Y a quiénes juró Dios que nunca entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? O sea, la misma pregunta se responde, ¿no? Ok, dice, ese es el verso 18. Entonces, cuando el escritor pregunta, ¿no fue con los que pecaron? En la parte final del 17, ¿no? Él traza un paralelo, hermanos, entre esta pregunta y la cláusula, sino aquellos que desobedecieron, ¿sí? En el verso 18. Los verbos pecaron, hermanos, y desobedecieron son sinónimos. Son sinónimos. Y incluso, hermanos, yo hasta me pongo a reflexionar, ¿no? Hasta incluso ya con las criaturas, ¿no? Con los niños, ¿no? O sea, ya de plano hay niños muy desobedientes, hermanos. Entonces, enseñémosle que eso es pecado delante de Dios. Eso no es correcto. Y luego de repente somos bien desobedientes más adelante, ¿no? Con las autoridades o con los que Dios nos pone para dirigirnos. Y todo eso es pecado. Entonces, en la Biblia, los verbos pecaron y desobedecieron son sinónimos. Mire, el primero presenta la acción, seguida del justo castigo. El segundo verbo revela la raíz del mal, el pecado, ¿verdad? La desobediencia es la negativa a oír la voz de Dios. Y un rehusar obstinado, hermanos. O sea, de esas de que, no seas necio, por favor escucha, no os unáis con yugo desigual. Acércate a tu iglesia, estudia la palabra. Y luego no lo hacemos, ¿verdad? Eso es pecado. O sea, si su pastor le dice, oiga, organícese de tal forma para que se capacite, en un estudio bíblico, para que su fe crezca, para que usted se fortalezca en la fe, porque, pues sí, por lo mismo que tenemos muchas actividades, nos desgastamos, y si no estamos bien firmes en el Señor, nos desanimamos, y eso es bien peligroso. Entonces, usted dice, no me interesa, o qué sé yo. Es desobediencia. Entonces, la desobediencia es la negativa a oír la voz de Dios y un rehusar obstinado a actuar en respuesta a dicha voz. La desobediencia, hermanos, no es simplemente falta de obediencia, es más bien una negativa a obedecer. O sea, es así, es con toda la intención. Es con toda la intención, es decir, no quiero, no. Y así fue el pueblo hebreo. Y el verso 19, hermanos, con este terminamos ya. Verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Este verso es muy profundo, hermanos. Mire que para terminar el escritor manifiesta que los israelitas rebeldes, en un ejemplo que no requiere imitación, debían morir en el desierto a causa de su incredulidad, que es el pecado de desafiar abiertamente a Dios, negándose a creer y exhibiendo desobediencia. ¿Cómo exhibieron su desobediencia? Con su muerte en el desierto. ¿Por qué se quedaron ahí tirados cuando podían haber entrado?
Pues por desobedientes, por falta de fe. Y eso huele o suena a mucha gente que se queda tirada afuera de las bendiciones porque no cree. O sea, no estamos hablando simplemente de cosas materiales. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero no hay cosas espirituales dentro de ellos. De entrada yo le atribuyo el fruto del Espíritu. Qué bendición, hermanos, es tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, gozo, templanza, mansedumbre. Ante tales cosas no hay ley, dice Pablo, ¿verdad? En Gálatas. Y mucha gente se pierde de esas bendiciones, se pierde de estar en paz o de tener esperanza en su corazón constantemente en medio de tantas aflicciones que hay, porque no cree en la esperanza viva, en la esperanza bienaventurada, en la esperanza que tenemos, ¿verdad? No creen, se quedan afuera. Y están sufriendo, están enojados, están frustrados. Ahora, por un lado podríamos pensar también en cuestiones materiales. Dios nos da todo, hermanos. Dios nos da todo porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero las andamos buscando fuera de su presencia, las andamos buscando dándole todo al mundo y muy poco al Señor. Porque, pues, como le digo, tampoco se trata de cuestiones materiales, se trata de un corazón, hermano, sencillo, de un corazón humilde, de un corazón dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios. Y pues atrévase a descubrir qué Dios tiene para su vida. Créalo, crea que el Señor puede hacer algo grande en su vida. Porque el diablo también hace su trabajo, nos hace creer constantemente que de nosotros no va a salir nada bueno, ¿verdad? Como decía la gente de Belén va a salir algo bueno, una ciudad pequeñita, ¿no? De Nazaret, ¿no? Decía Natanael, ¿no? Pero el Señor, hermanos, es poderoso para hacer grandes cosas en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero si usted no lo cree, es porque usted ya ha dejado de agarrarse del Señor. Usted ha dejado de saber quién es Él. Sí, a lo mejor por ahí escuchó un sermón, por ahí escuchó un estudio bíblico y se emocionó y ¡ay, sí, ahora sí, este es mi año, este es mi mes, qué sé yo! Y de repente ya se soltó, porque también otra cosa, hermanos, no hay disciplina. No hay disciplina, hermanos. Organice su día. ¿Qué va a hacer hoy? Bueno, pues lo que tenga que hacer, hágalo. Y si usted tiene media hora, 1 hora, 2 horas, lea con su familia. Lea con su familia, enciérrese usted a solas y tenga un tiempo con Dios. Lea un pasaje bíblico, métase al reto príncipe, qué sé yo. No sé, hermanos, tantas cosas que podemos hacer para tener comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, y bueno, hermanos, la incredulidad es la raíz del pecado de provocar a Dios. Ya lo dijimos. No es cierto, dice, la incredulidad le roba. Fíjense bien, hermanos, La incredulidad le roba a Dios su gloria y le roba al incrédulo el privilegio de la bendición de Dios, lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, debido a la incredulidad, al hombre rebelde se le niega la entrada al reposo que Dios tiene provisto para los miembros de su casa. En una de esas, hermanos, hasta usted tendría usted que reflexionar sobre su salvación, porque luego muchos quieren ser salvos. Y a lo mejor ni eso, hermanos, por eso tienen tantos conflictos con creer que Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro, y mira, estudia aquí, estudia allá, mejor arrepiéntase ya, ¿no? Y tenga un encuentro con Cristo, porque cuando lo tenemos, hermanos, para adelante y hay que esforzarnos y hay que aferrarnos. Debido a la incredulidad, ya dijimos, al hombre rebelde se le niega la entrada al reposo que Dios tiene provisto para los miembros de su casa. Nuestra salvación es de suma importancia y no debe tomarse nunca a la ligera. Debemos presentarle atención a las amonestaciones que nos hace llegar el escritor de Hebreos en forma de ilustraciones tomadas del pasado de Israel. Y usted tiene ahí unos textos bíblicos, hermanos, donde hay algunos ejemplos de esto que estoy diciendo. Y bueno, según el libro de Números, capítulo 1, el censo de los israelitas se llevó a cabo el segundo año después que el pueblo salió de Egipto, y el número total de miembros, de hombres mayores de 20 años que estaban en condiciones de servir en el ejército de Israel era de 603,550.
No sé si usted se acuerda, ahí está el pasaje, esa cantidad viene en el libro de Números capítulo 1, verso 46. Si duplicamos este número, o lo que presupone, hermanos, un número igual de mujeres que tenían 20 años o más, y se divide el total por el número de días que los israelitas pasaron en el desierto durante esos 38 años, el resultado, hermanos, nos da un promedio de 90 muertes por día como consecuencia de la maldición divina. Una cantidad impresionante de gente que se estaba muriendo diariamente por incrédulos. Y ahí está el pasaje, hermanos, Números 14 y Deuteronomio 1. Usted puede leerlo con calma en casita. Y todo un recordatorio, hermanos, diario de la ira de Dios. ¿Cuánta gente no se va de este mundo, hermanos, sin haber tenido un encuentro con Dios? ¿Verdad? Y se mueren, y bueno, resulta que eran los mejores seres humanos del mundo, ¿verdad? Y pues a lo mejor ni siquiera un acercamiento a la Biblia o a la iglesia, ¿no? Y eso es delicado. Diariamente muere mucha gente, hermanos, famosos y no famosos, y eso para Dios no representa absolutamente nada. Somos delante de Dios igualitos, ¿verdad? Pero como le digo, nunca se acercaron a Dios, ¿verdad? Pero el día que mueren son los más buenos del universo, ¿no? Y bueno, y hasta se les hace un tributo y qué sé yo, ¿no? Pero pues para el Señor eso no representa absolutamente nada. Él envió a su Hijo Jesucristo. Todos los pecados son desviaciones de la ley que Dios le diera a su pueblo. Los israelitas escogieron deliberadamente según sus propios deseos y apetitos. Demostraron su descarriada naturaleza en palabra y hecho, en mente y corazón. Su actitud provenía de un corazón perverso. Por eso de que sigue tu corazón, pues no, yo mejor sigo al Señor, porque el corazón es perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Malo, perverso, ¿no? Como creyentes tenemos la responsabilidad individual, hermanos, y comunitaria de velar por el bienestar espiritual de nuestros prójimos. Debemos considerar esta responsabilidad como una santa obligación y lucir una fidelidad absoluta, aun en aquellos momentos en que el fruto de dicha fidelidad no sea siempre evidente. Hermanos, somos partícipes en Cristo cuando hemos aceptado el Evangelio en fe. Somos partícipes todos, ¿no? Ya no hay excusa, ¿verdad? Ya eres cristiano, ya eres parte de esta dinámica. Y bueno, hermanos, cuando hemos aceptado el Evangelio en fe y obediencia y demostramos por medio de nuestras vidas que lo que creemos con nuestro corazón lo confesamos con nuestra boca, como escribe el apóstol Pablo en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquellos que nunca confiesan, nunca han participado de Cristo, hermanos, por lo cual sabemos que no conocen a Cristo como su Salvador. Y bueno, rápidamente, hermanos, un breve resumen del capítulo 3. Mire, en los versículos, en los primeros 2 capítulos de la epístola, hermanos, el escritor de Hebreos estableció una comparación entre Jesús y los ángeles. Ya en el capítulo 3, hermanos, él compara a Jesús con Moisés. Los judíos reverenciaban a Moisés debido a su estrecha relación con Dios. La vida de Moisés estuvo caracterizada por la fidelidad, hecho que nadie discute. No estamos diciendo que él era desobediente, no, al contrario. Sin embargo, por medio de una adecuada ilustración, la del siervo Moisés en la casa de Dios y la del Hijo sobre la casa de Dios, el escritor demuestra con claridad la superioridad de Jesús. Pero acuérdense que la desobediencia, lo que pasó con Moisés fue una sola vez. Y de repente hay hermanos que dicen, pero si nada más ha sido una vez, pastor, bueno, pues ¿qué más quieres, verdad? A Moisés le bastó solo una vez para no entrar a la tierra prometida. Entonces, mucho cuidado. Lo del Salmos 95, 7 al 10 es una cita peculiar, hermanos. La del Salmo 95, del 7 al 10, es una cita peculiar llena de descorazonadora información respecto a la rebelión y apostasía de Israel en el desierto. El escritor de Hebreos, hermanos, les advierte a sus lectores que no caigan en la trampa de la incredulidad que los llevará a apartarse del Dios vivo. El escritor enfatiza la responsabilidad corporativa que la comunidad cristiana tiene de advertir al creyente como individuo de que no debe apartarse de Dios, sino continuar siendo fuerte en la fe.
Eso no solamente es del pastor, hermano, es de usted. Porque de repente nos enteramos, es que ya fulanito ya se alejó. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir al pastor para que tenga más trabajo? Mejor tú, hermano, ya te enteraste, por algo nos enteramos. Vaya y aférrese a su hermano. No te alejes, no, que no quiero nada y que no sé qué, que no me busques. Pues lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Porque es mi tarea, es mi trabajo. El escritor aplica las palabras del Salmo 95, del 7 al 10, directamente a sus lectores. Para él, el mensaje es un asunto de vida o muerte eterna. En cierto sentido, hermanos, podría decirse que Hebreos 3:12 es uno de los centros nerviosos de la epístola. Y hasta aquí terminamos ya el capítulo 3, mis amados hermanos, que por cierto, pues subraya el versículo 12, ¿verdad? Porque es así como el centro, como dice el nervioso de la epístola. Es el punto clave a donde yo creo que el escritor quiere llegar y justifica todo lo que está diciendo, porque es bien importante mantenernos juntos, hermanos, en la fe. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este capítulo que nos ha ilustrado de manera muy dinámica, pero con mucha responsabilidad, Padre bendito, profunda también. Lo importante de mantenernos firmes en la fe, de no ser desobedientes, sobre todo no ser incrédulos. También ayúdanos, mi Dios, para ser de bendición para quienes están flaqueando. Como hemos leído, Padre, en la congregación hay débiles en la fe. Y si nosotros somos fuertes, danos el valor, la sabiduría y la gracia para ayudar a nuestro hermano a que no se aleje de la fe. Bendice a tu iglesia, mi Dios. Ayúdanos a amar a nuestra iglesia, a apreciar lo que tenemos de tu parte para edificación de tu amada iglesia. Que seamos leales, fieles, mi Dios. Que seamos sobre todo obedientes a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos dices a través de tus siervos, y que en todo tú siempre seas glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y bueno, pues rápidamente, el día de mañana le esperamos a las 7 de la noche, miércoles de capacitación, principios bautistas. Estamos en el principio eclesiástico, hermano, no se lo pierda, ¿verdad? Y bueno, esto es vía Zoom, es en vivo, hermanos. Invite a otro hermano para que no se sienta solito. Tenemos muy buen número de hermanos participando, ¿verdad? A las 7 de la noche. No falten, hermanos, su puntualidad y su asistencia es de mucha bendición. Y el día jueves de evangelismo y discipulado, a las 7 de la noche tenemos nuestro discipulado, estudio bíblico de Benny Dibet, donde aprendemos disciplinas prácticas para la fe cristiana, ¿verdad? Cómo usar la palabra, si tengo la Biblia, qué puedo hacer con ella, la oración, etcétera, etcétera. Temas aparentemente básicos, ¿verdad? Pero son fundamentales para todo lo que hacemos posteriormente, ¿verdad? Porque de repente subestimamos estos temas. Yo ya sé todo esto, ¿verdad? Una de esas, hermano, necesitamos afinación y balanceo en esos temas. Porque a lo mejor hemos dejado de leer correctamente la Biblia, de orar, qué sé yo, cosas básicas. Y de repente nos hace falta ese empujoncito. Hermano, le invito a venir y ved uno a las 7 de la noche el día jueves, y en la noche posteriormente, hermanos, una hora después, a las 8 de la noche, nuestro video evangelístico, hermanos, para que reflexione, comparta y pues ore por un servidor y por nuestro hermano Juan Carlos Pérez, que nos ayuda a editar estos bonitos videos, y a nuestro hermano Michael, que nos da también soporte técnico a lo largo también de toda la semana. Y el día viernes le espero al punto de las 6 de la tarde vía Facebook para tener nuestro culto de oración unido. Mande con tiempo sus oraciones, sus peticiones, sus gratitudes y todo lo que implica el culto. Y pues lo espero, hermanos, porque hay repetición también a las 8 de la noche vía YouTube. No se deje de conectar a sus actividades de departamentos y de más actividades que pueda tener, de oración, qué sé yo. También, hermanos, no deje de participar en el reto Príncipe, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, hermanos. Y bueno, cuídese mucho, hermanos. Esto ha sido todo. Un fuerte abrazo, hermanos. Por cierto, rápidamente, no se le olvide, hermanos, que tenemos capítulo 4, primero Dios, la siguiente semana. Mande sus comentarios con tiempo, hermanos. Yo recibo hasta el lunes de la noche. Ya después ya no se puede tanto, hermanos, porque hay que preparar el material y hay que grabar temprano, hermanos, para que eso esté listo puntualmente a las 8 de la noche. Pero si usted me lo manda antes, difícil, un poquito antes de que empiece la grabación, pues ya a veces ya es complicado, hermanos. Entonces tienen de aquí todavía, hermanos, hasta el lunes de la siguiente semana. Por favor, hermanos, para que todos participemos. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo, hermanos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Bye.